La categoría BCSOP mueve más de $1.000 millones anuales en el mercado estadounidense. Es el segmento más vendido, el más rentable y, por consecuencia directa, el más manipulado de toda la industria del coñac. Cuando caminas por el pasillo de una licorería, ves decenas de botellas diferentes que comparten exactamente las mismas 4 letras en la etiqueta. Todas prometen un mínimo de 4 años de envejecimiento en barricas de roble francés. Todas compiten en el mismo rango de precio, flotando entre los 40 y los $55. Pero lo que descansa dentro de ese vidrio cuenta historias diametralmente opuestas. Mientras algunas marcas inyectan azúcar de dosificación, colorantes industriales y extractos de madera artificiales para simular una madurez que el tiempo no les dio, otras destilerías entregan las expresiones más honestas y puras del suelo de Charente. 10 botellas icónicas, una clasificación matemática de peor a mejor, desglosada desde las entrañas del negocio. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Al terminar este análisis, tu percepción de ese estante cambiará para siempre. Número 10. Remy Martin Besop. Comenzamos en el fondo de la lista con la botella que la mayoría de los consumidores en América considera el estándar de oro de la categoría. Remy Martin Besop es el cognac Besop más vendido en todo el planeta. Ese dato estadístico por sí solo debería encender tus alarmas de sospecha. En la industria de las bebidas alcohólicas, el producto que más presupuesto gasta en marketing casi nunca es el mejor producto disponible. Esto es lo que la botella verde esmerilada y el logotipo del centauro dorado intentan ocultar detrás de su estética premium. El Bureau National Interprofessionnel du Cognac, el organismo que regula la denominación de origen en Francia, permite legalmente a los productores añadir hasta un 2% del volumen total del líquido en aditivos puros sin obligación de declararlo en la etiqueta. En el caso de Remy Martin Besop, ese aditivo se traduce en sacarosa, jarabe de azúcar concentrado. La justificación técnica es simple. Un destilado de 4 años es inherentemente agresivo, joven y punzante. En lugar de dejar el aguardiente en la barrica durante más tiempo, para alcanzar una madurez orgánica, el jarabe industrial espesa el líquido artificialmente y enmascara la quemadura del alcohol mal envejecido. ¿Qué significa esto para ti? Cuando consumes azúcares líquidos ocultos junto con alcohol de alta graduación, tu hígado prioriza la metabolización del etanol, enviando la sacarosa concentrada directamente al torrente sanguíneo. El resultado no es el sabor de la opulencia, son picos drásticos de glucosa y una resaca química al día siguiente. A un precio de $45 a $55, estás pagando una tarifa de lujo por un alcohol acelerado que viste un disfraz dulce. Crees que estás tomando prestigio, pero estás consumiendo un postre fabricado en un laboratorio. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Número 9. Hennessy VSOP Privilege. Un escalón por encima del fondo para la marca que el consumidor promedio asume que debería liderar el mercado. Hennessy VSOP Privilege ocupa el segundo lugar en ventas dentro de los Estados Unidos. LVMH, el conglomerado de bienes de lujo más grande de la Tierra, invierte cientos de millones de dólares cada año para garantizar que el nombre Hennessy sea sinónimo de estatus. El líquido en la copa, sin embargo, ejecuta una estrategia diferente. Este VSOP es un ensamblaje de Eaux de Vie procedentes de los 4 principales crus de la región. Esto se promociona como una muestra de complejidad, pero la realidad operativa es que mezclar todas las regiones es una estrategia de volumen y suministro, no una búsqueda de excelencia. El color ámbar constante y uniforme que exhibe cada botella no proviene del contacto prolongado con la madera. Es el resultado directo del aditivo alimentario S-Ensto 50A, el famoso caramelo industrial aplicado después de la filtración. El perfil de sabor entrega notas de frutos secos y vainilla que son técnicamente correctas. La construcción del producto es competente, a un precio de $45 a $50. No es un mal destilado. El problema es que simplemente no es un gran cognac, y en este nivel de precios lo aceptable ya no es suficiente. Número 8. Continuamos ascendiendo en la clasificación y nos encontramos con la primera botella donde la narrativa corporativa se vuelve compleja. Martell posee un reclamo legítimo de herencia histórica. Es la más antigua de las grandes casas de cognac, fundada en el año 1715. Su metodología distintiva consiste en destilar el vino completamente sin las lías, los sedimentos de la levadura. Este proceso genera un espíritu naturally más ligero, limpio y floral que el de sus competidores directos, flotando entre los $40 y los $45,
Martell VSOP ofrece notas de flores blancas, pera fresca y un final sutil de vainilla que supera en delicadeza a Hennessy y a Remy Martin. ¿Por qué se queda estancado en el puesto número 8? Desde que la multinacional Pernod Ricard adquirió la marca en el año 2001, Martell entró de lleno en las dinámicas del volumen global. El destilado elegante y ligero que produce su método libre de Elías es sistemáticamente alterado con azúcar de dosificación en la etapa de mezcla. Buscan crear una textura densa y artificial que el aguardiente, por su propia naturaleza ligera, no desarrollaría solo. Estamos ante un cognac cuyo carácter auténtico y tradicional es removido en el alambique, para luego ser reconstruido químicamente en un tanque de acero industrial. Ver un espíritu potencialmente brillante modificado para complacer los gráficos de ventas de una corporación es una excepción de proporciones técnicas. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Punto número 7. Courvoisier VSOP. Esta es la primera botella de la lista que entrega un valor tangible, sin necesidad de justificaciones ni disculpas comerciales. Con un precio de mercado de entre 40 y 50 dólares, representa la ejecución más honesta de las llamadas 4 grandes casas comerciales en este rango. Courvoisier basa sus cadenas de suministro fuertemente en los crus de Fins Bois y Borderies, regiones que producen Ox de Vie vibrantes y con un marcado perfil frutal. Gracias a esto, el líquido base posee mayor personalidad natural que los stocks estirados de grande champagne que usan sus competidores para cumplir con las cuotas de volumen. El perfil aromático revela albaricoque real, miel fresca y una especie de roble ligera, operando sin la pesada carga de azúcar que arruina la experiencia en otras marcas. Diversas catas a ciegas organizadas por paneles independientes sitúan consistentemente a Courvoisier VSOP por encima de las opciones de Hennessy y Remy Martin en el mismo rango de precio. Los profesionales del sector conocen este dato desde hace décadas, pero los masivos presupuestos de marketing de la competencia se encargan de que el consumidor final nunca lo descubra. Courvoisier VSOP es el escalón más alto del sector corporativo, lo que automáticamente lo convierte en el inicio del segmento de calidad real. Punto número 6. Camus VS Elegance. Aquí es donde la estructura del mercado se vuelve interesante. Camus es una casa independiente y de propiedad estrictamente familiar, lo que significa que opera bajo reglas operativas completamente diferentes a las de las corporaciones que cotizan en bolsa. Es fundamental detenerse en un detalle técnico. Esta es una expresión clasificada como VS dentro de un ordenamiento de VSOP. Su posición aquí está plenamente justificada. Camus VS Elegance se nutre principalmente del cru de Borderies, la región de cultivo más pequeña y cotizada de toda la apelación, donde los suelos arcillosos y de pedernal producen un aguardiente con notas florales de violeta que ninguna otra zona puede imitar. Por un precio que oscila entre los 30 y los 35 dólares, este líquido ofrece una expresión genuina de terroir que la mayoría de los VSOP comerciales del doble de valor no pueden alcanzar debido a la dilución de sus mezclas. La familia Camus ha gestionado la destilería desde el año 1863. Rinden cuentas a su propio apellido y tradición, no a un consejo de administración que exige crecimiento financiero trimestral a costa del producto. Esa autonomía de gestión es visible en el análisis de laboratorio. El destilado no depende de azúcares añadidos para simular densidad. En muchas ocasiones, la alternativa más inteligente a un VSOP genérico no es buscar un escalón más alto en la misma marca corporativa, sino descender a un BS honesto elaborado por una casa que prioriza la identidad del líquido por encima de la clasificación de la etiqueta. El valor real se esconde donde el marketing no puede pagar los errores de producción, pero la complejidad que se avecina en los primeros puestos desafía la lógica comercial de la industria. ¿Qué define realmente la calidad cuando el dinero altera las reglas del juego? Para comprender la magnitud de la manipulación en el segmento VSOP, es necesario abandonar los folletos comerciales y examinar las hojas de balance y los registros de producción de las destilerías. Cuando una categoría concentra más del 50% de las importaciones de cognac en un mercado tan masivo como el estadounidense, la eficiencia industrial aplasta la artesanía. La ecuación es puramente matemática. La demanda supera con creces la velocidad natural de la naturaleza. Un roble francés tarda un siglo en crecer para convertirse en barrica. El aguardiente necesita un mínimo de 48 meses bajo la humedad idónea de Charente para domar sus taninos agresivos. Pero los accionistas no esperan 4 años
para cobrar dividendos. Es ahí donde la química y el diseño de productos sustituyen al tiempo. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. Para desarmar el engranaje de esta maquinaria, debemos analizar las prácticas específicas de las marcas que dictan las reglas del juego en el comercio minorista. El primer caso de estudio nos lleva directamente a los laboratorios de ensamblaje de la firma que ocupa el puesto número 5 en la cadena de valor real, la casa Thomas Hine Co., específicamente con su expresión H. by Hine Bessop, fundada en 1763 por un inglés que llegó a la región de Charente huyendo de las tensiones políticas. Esta casa obtuvo en el año 1962 el Royal Warrant, la garantía real otorgada por la reina Isabel II de Inglaterra. Este documento no es un simple adorno de relaciones públicas. Implica auditorías físicas de control de calidad que impiden el uso de aditivos químicos en los lotes destinados a la corona. El análisis de cromatografía de gases sobre una botella estándar de H. by Hine Bessop revela un dato que las corporaciones del fondo de la lista evitan mencionar. El indicador de azúcares residuales es de 0 gramos por litro. Mientras el estándar industrial permite inyectar jarabe de azúcar hasta alcanzar el límite legal del 2% del volumen, Hine basa su modelo de negocio en sus bodegas de envejecimiento a orillas del río Charente. En estos almacenes específicos, la tasa de humedad relativa supera a menudo el 8%, lo que ralentiza la evaporación del agua en favor del alcohol. Esto genera una concentración natural de ésteres frutales y florales directamente en el tejido de la madera, sin necesidad de emplear el bois, un extracto líquido concentrado de chips de roble hervidos que la industria utiliza habitualmente para simular de la noche a la mañana el sabor de un envejecimiento de 10 años. El mercado minorista cotiza esta botella entre los 40 y los $45, exactamente el mismo rango de precio en el que Remy Martin y Guinness colocan sus productos masivos altamente adulterados. Aquí el contraste es técnico y absoluto. El mismo billete de $50 compra en un caso un destilado puro protegido por normativas de transparencia británicas y francesas, y en el otro, una solución hidroalcohólica rectificada con sacarosa para evitar que la juventud del aguardiente queme el paladar del consumidor no iniciado. El segundo ejemplo concreto desmonta el mito de la consistencia monolítica de las marcas a través de una anomalía comercial. Remy Martin, 1738 Accord Royal. En el año 1997, los ingenieros de producción de la firma se enfrentaron a un problema de retención de clientes en el mercado norteamericano. El consumidor sofisticado de whisky de Malta estaba empezando a identificar el perfil excesivamente dulce y artificial del Bessop, estándar de la marca verde esmerilada. La solución corporativa no fue modificar la receta del líder de ventas global, lo que habría alterado los márgenes de beneficio del producto de gran volumen, sino crear una subcategoría de rescate técnico. El 1738 Accord Royal se vende a un precio promedio de $45 a $50, compitiendo directamente en el mismo estante con su propio hermano de marca. Sin embargo, la hoja de especificaciones técnicas revela que este líquido cuenta con la certificación legal de Fine Champagne AOK, una denominación que obliga por ley a que un mínimo del 50% de la mezcla provenga exclusivamente del suelo calcáreo de Grande Champagne, complementado con Petit Champagne. El cambio radical radica en el tratamiento de la madera. Para este lote específico, la destilería utiliza barricas de roble tostado de Limousin completamente nuevas durante la primera fase de maduración, antes de transferir el líquido a cubas de envejecimiento más antiguas. Este proceso de doble tostado genera una liberación controlada de vainillina y lactonas de roble naturales, eliminando la necesidad de recurrir al colorante de caramelo E150A para lograr ese tono oscuro que el público asocia erróneamente con la vejez del destilado. En una auditoría interna de catas a ciegas realizada en el sector de la distribución minorista en Nueva York, este producto superó de manera sistemática al Bessop clásico de la misma casa en notas de persistencia y estructura tánica. El hecho de que una sola corporación mantenga dos productos del mismo precio, donde uno es un postre sintético manipulado para el consumo masivo y el otro es un ejercicio real de destilación tradicional, demuestra que las marcas conocen perfectamente el engaño que perpetúan en sus canales de mayor volumen. El tercer eje de este análisis profundo se centra en la resistencia artesanal frente a la consolidación de los conglomerados de lujo, el caso de Pierre Ferrand Ambre. Esta marca,
dirigida por el maestro mezclador Alexandre Gabriel en el Castillo de Bombonnet, opera fuera de las clasificaciones tradicionales de la burocracia francesa. Técnicamente, por la edad promedio de sus componentes, que supera los 10 años de maduración real, este destilado califica por encima de la normativa IBESOP básica. Sin embargo, la empresa decidió fijar su precio de venta al público en el umbral de los 45 a $50 para atacar directamente la cuota de mercado de las corporaciones dominantes. La anécdota que define la filosofía de esta casa ocurrió durante una inspección técnica de los reguladores regionales en la década pasada. Mientras las grandes firmas presionaban para flexibilizar las leyes de adición de azúcar con el fin de abaratar los costes de producción del alcohol joven, Ferrand documentó públicamente su renuncia total al uso de aditivos químicos en sus líneas de embotellado. Su enfoque técnico recupera la metodología del siglo XIX. Utilizan alambiques de cobre tipo Charentais de tamaño reducido, con una capacidad inferior a los 25 hectolitros, lo que maximiza el contacto del vapor de alcohol con el metal y elimina las impurezas más pesadas antes de que el líquido toque la barrica. El resultado analítico es un perfil de acidez orgánica equilibrado y un color dorado pálido traslúcido, libre del tinte opaco que produce el caramelo industrial. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Cuando comparas la densidad molecular de un destilado libre de dosificación como Ferrand Ambre frente a la viscosidad artificial de los líderes de ventas de los supermercados, entiendes que la industria del coñac ha creado un estándar de sabor basado en la alteración química para proteger sus márgenes de ganancia. Este escenario plantea una interrogante fundamental sobre la transparencia en la etiqueta de las botellas. Si las leyes vigentes permiten ocultar la verdad detrás de las 4 letras de la clasificación oficial, ¿cuántos aditivos estás dispuesto a aceptar en tu copa antes de exigir el valor real por tu dinero? Los datos demuestran que las botellas de alta gama existen y están disponibles al mismo coste, camufladas entre los gigantes del marketing. Pero la estructura de distribución minorista guarda un último secreto técnico que la industria ha intentado sepultar bajo llave. El análisis de laboratorio y las hojas de especificaciones técnicas de la categoría BSOP exponen una realidad innegable. El estante del coñac en los supermercados es un campo de batalla diseñado para confundir al consumidor mediante la manipulación legal de los componentes. Hemos desarmado la estructura de los líderes de ventas masivos, confirmando cómo las grandes marcas inyectan hasta el 2% de azúcares residuales, jarabes industriales y colorantes artificiales como el caramelo E150A para camuflar la agresividad tánica de aguardientes acelerados y jóvenes de solo 4 años. Al mismo tiempo, hemos comprobado que, por exactamente la misma cantidad de dinero, existen destilerías independientes y casas con garantías reales que embotellan pureza, transparencia química y respeto por el terroir de regiones exclusivas como Borderies o la Grande Champagne, manteniendo densidades moleculares orgánicas y niveles de dosificación en 13 gramos por litro. La diferencia entre consumir un postre artificial procesado en masa por un conglomerado de lujo o un destilado francés de alta escuela no radica en el precio que pagas en caja. Radica exclusivamente en la información técnica que manejas al momento de estirar la mano hacia el estante. Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy para tomar el control absoluto de tus decisiones de compra y evitar las trampas financieras de la industria. El primer paso accionable consiste en ignorar por completo el diseño de la botella, el color del vidrio y los logotipos de herencia aristocrática. El marketing corporativo utiliza vidrios esmerilados oscuros o verdes para ocultar la opacidad que provocan las dosis excesivas de caramelo industrial y para simular una madurez visual que el líquido no posee. Exige ver la claridad del destilado. Busca botellas de vidrio traslúcido donde la luz natural pueda revelar el tono dorado real del envejecimiento en barrica. Si el líquido presenta un tono marrón excesivamente oscuro y uniforme, pero la etiqueta solo certifica un envejecimiento mínimo de 4 años bajo la nomenclatura BSOP, estás ante una alteración con colorante E150A, diseñada para engañar tus ojos. El tiempo real en la madera produce reflejos ámbar brillantes y sutiles diferencias de matiz entre lotes. Nunca una opacidad monolítica y estandarizada para el consumo masivo. El segundo consejo práctico es verificar las certificaciones de origen y las declaraciones de transparencia en la etiqueta trasera.
Aunque la legislación francesa de la denominación de origen protegida permite el vacío legal de los aditivos sin declaración obligatoria, existen términos clave que actúan como un escudo técnico para el consumidor inteligente. Busca activamente las palabras single estate, propriété récoltant o menciones específicas a destilerías de propiedad familiar. Estas clasificaciones técnicas te garantizan que el cognac fue producido, destilado y envejecido en un solo lugar, bajo la supervisión de un maestro mezclador que responde a su propio legado y no a las exigencias de un comité financiero corporativo ávido de dividendos trimestrales. Asimismo, prioriza aquellas botellas que especifiquen su procedencia de crus específicos como Grande Champagne, Petit Champagne o Borderies, en lugar de los ensamblajes genéricos de volumen que diluyen la identidad del suelo, mezclando los 4 o 6 crus de la región para estirar los inventarios industriales. El tercer paso implica reconfigurar tu criterio de selección, explorando alternativas fuera de las clasificaciones tradicionales de edad. Como demostramos en los análisis previos, un cognac clasificado técnicamente como VS por una casa independiente y honesta a menudo contiene aguardientes con un carácter tánico y una pureza molecular muy superiores a los de un VSOP ultra manipulado de las multinacionales, costando además una fracción de su precio. No pagues una tarifa premium simplemente por ver grabadas las letras SOP en una etiqueta si el contenido ha sido rectificado con sacarosa líquida para evitar la quema del paladro. La verdadera consistencia de un destilado de alta gama se logra mediante la selección rigurosa de las barricas y la gestión precisa de la humedad en las bodegas, no mediante la adición de jarabes en un tanque de acero inoxidable antes del embotellado masivo. Las licorerías reales te muestran la botella. El resto te vende la historia. La próxima vez que te encuentres frente al estante de bebidas alcohólicas, tienes dos opciones claras en el mostrador. Puedes optar por comprar la narrativa multimillonaria de estatus y prestigio que las corporaciones han diseñado cuidadosamente para ocultar un producto acelerado y endulzado artificialmente en sus laboratorios de mezcla. O puedes aplicar los datos, buscar la transparencia química y elegir un destilado auténtico que respete la cadena de valor de la tierra y la destilación tradicional en alambiques de cobre. El poder ha vuelto a cambiar de bando y ahora está en tus manos. La etiqueta te da una clasificación legal mínima.